Valverde del Silencio era un pueblo que vivía entre la niebla y las piedras, las casas de piedra, las calles empedradas y los relojes antiguos parecían detenidos en el tiempo. Allí todos se conocían, pero nadie se conocía del todo. El silencio era costumbre y los secretos patrimonio. Las campanas de la iglesia sonaban con lentitud, como si no quisieran despertar a los recuerdos que dormían bajo los tejados húmedos. Don Ernesto Robles, el pintor más respetado del pueblo, vivía en una casa antigua al borde del bosque. Su estudio estaba lleno de lienzos, pinceles y retratos que nunca mostraban sonrisas. Pintaba rostros sin ojos, manos sin dedos, paisajes sin horizonte. La gente decía que sus cuadros hablaban más que él. Algunos incluso aseguraban que en sus pinturas se escondían confesiones. A las 3:12 de la madrugada, un grito rompió la calma. Un sonido seco, breve, como si el alma de alguien se hubiera escapado por la ventana. Al amanecer, su cuerpo fue hallado sin vida en el suelo de su estudio. El reloj de pared roto marcaba la hora exacta. Sobre el caballete, un retrato inacabado de una mujer sin rostro parecía observarlo todo. La policía local no supo qué hacer. Llamaron a Santiago. Desde allí llegó el comisario Alejandro Muñoz, hombre de pasos lentos, mirada profunda y voz baja. Había resuelto crímenes en ciudades grandes, pero sabía que los pueblos pequeños escondían monstruos más silenciosos. Caminó por las calles del pueblo. Saludó con respeto, pero no con confianza. Sabía que en los pueblos pequeños el afecto puede esconder odio. Entró en la casa de Ernesto. Observó el cuerpo, el reloj, el retrato. El silencio era más ruidoso que el grito. El estudio tenía una atmósfera densa, el olor a trementina, los pinceles secos, los colores apagados. En una esquina, una silla caída. En otra, una paleta con tonos oscuros, marrones, grises, rojos profundos. El retrato inacabado mostraba a una mujer de cabello largo, ondulado pero sin rostro. Solo una mancha blanca, como si el pintor hubiera querido borrar su identidad. Alejandro se acercó al reloj. Estaba roto, pero marcaba las 03:12. ¿Casualidad? ¿Mensaje? En los pueblos, los objetos hablan. El comisario pidió que lo enviaran a Santiago para análisis. Luego revisó la casa. Nada parecía forzado. No había señales de lucha. Solo el cuerpo, el retrato, el reloj y el silencio. En el pueblo la noticia corrió como el viento entre los olivos. Algunos lloraban. Otros murmuraban. Todos sabían algo, pero nadie decía nada. Alejandro decidió empezar por los más cercanos. La primera fue Isabel Ortega. Joven, apasionada, artista frustrada, había sido alumna de Ernesto. Se decía que él había destruido su confianza con críticas duras. Isabel vivía sola, en una casa llena de bocetos. Cuando Alejandro la visitó, ella lo recibió con los ojos rojos. «Yo no lo maté», dijo sin que se lo preguntaran. Pero no lo amaba. Alejandro observó sus manos manchadas de carbón. En la mesa un dibujo, el mismo retrato sin rostro. ¿Coincidencia? ¿Por qué lo dibujas?, preguntó. «Porque me persigue. Porque me habla». La segunda fue Clara Robles, sobrina del pintor. Única heredera, mujer elegante, de voz suave y mirada dura. Vivía en una casa moderna, lejos del centro. Alejandro notó que evitaba hablar de Ernesto. «Mi tío era complicado», dijo. «Pero no merecía esto». Clara tenía deudas. Alejandro lo descubrió en los registros bancarios. Había solicitado un préstamo días antes del crimen. ¿Motivo económico? La tercera fue Padre Tomás, párroco del pueblo, hombre de fe, pero también de secretos. En su diario, Alejandro encontró una frase subrayada. «Algunos pecados se castigan con silencio». ¿A qué se refería? «Ernesto vino a confesarse hace semanas», admitió el sacerdote. Estaba atormentado. Habló de una mujer, de algo que hizo hace años. La cuarta fue Luis Fernández, carpintero. Había restaurado el estudio de Ernesto, hombre callado, de manos fuertes y mirada esquiva. Fue visto cerca de la casa esa noche. «Estaba caminando», dijo. «Pensando, no entré. Su abrigo tenía manchas de pintura». «¿Del estudio?». «De otra parte». Alejandro tomó nota. 4 personas, 4 motivos, 4 silencios. El retrato sin rostro parecía observarlo desde su mente. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué no tenía cara?
El comisario Alejandro Muñoz no era un hombre que creyera en las coincidencias. Había aprendido, tras años de servicio, que los detalles más pequeños eran los que revelaban las verdades más grandes. El retrato sin rostro, el reloj detenido a las 03:12, las palabras no dichas por los habitantes del pueblo, todo parecía formar parte de un rompecabezas que se resistía a ser armado. Después de las primeras entrevistas, Alejandro decidió caminar por el pueblo sin uniforme, sin libreta, sin preguntas. Quería escuchar lo que no se decía. En la panadería las mujeres hablaban en susurros. En el bar, los hombres bajaban la voz cuando él entraba. En la plaza, los niños dejaban de jugar al verlo pasar. El silencio era más que una costumbre, era una defensa. En la biblioteca del pueblo encontró los registros antiguos. Buscaba nombres, fechas, desapariciones. Y allí, entre los archivos polvorientos, apareció uno que lo hizo detenerse. Lucía Morales. 20 años atrás, joven alumna de Ernesto, desaparecida sin dejar rastro. El caso fue cerrado por falta de pruebas. Nadie había hablado. Nadie había buscado. Alejandro sintió un escalofrío. ¿Era ella la del retrato? Volvió al estudio. Observó el lienzo con más atención. El cabello, la postura, el vestido azul. Todo coincidía con una fotografía antigua que había encontrado en los archivos. Lucía. El rostro borrado no era una omisión artística, era una confesión. Pidió que se analizara el lienzo. Bajo la pintura había trazos anteriores, un rostro pintado y luego cubierto. ¿Por qué Ernesto habría hecho eso? ¿Remordimiento? ¿Miedo? ¿Culpa? Mientras tanto, el reloj roto llegó de Santiago. El informe era claro. En el mecanismo interno había una huella dactilar. Pertenecía a Luis Fernández. Alejandro lo confrontó. ¿Por qué tu huella está en el reloj? Luis bajó la mirada. Sus manos temblaban. Yo lo toqué. Quería saber la hora. No sabía que estaba roto. ¿A las 3:12 de la madrugada? Luis no respondió. Alejandro lo observó en silencio. Sabía que la verdad no siempre llegaba con palabras. En casa de Clara, el comisario encontró una carta escondida en un cajón. Era de Ernesto, fechada 2 semanas antes de su muerte. En ella hablaba de Lucía, de su desaparición, de su arrepentimiento, de su miedo. No puedo seguir pintando su rostro. Me persigue, me juzga, me condena. Clara intentó justificar el hallazgo. Mi tío estaba enfermo. Decía cosas sin sentido. Pero Alejandro no lo creía. La carta era clara. Ernesto sabía algo. Tal vez lo había hecho. Tal vez había sido testigo. Tal vez había callado. En la iglesia, Padre Tomás se mostraba cada vez más nervioso. Alejandro lo visitó de nuevo. ¿Qué te confesó Ernesto? El sacerdote dudó. Luego habló. Dijo que había pecado, que había amado a alguien que no debía, que había hecho daño, que el arte no podía redimirlo. ¿Lucía? Tomás asintió con los ojos cerrados. Nunca la nombró. Pero yo lo supe. Alejandro salió de la iglesia con el corazón pesado. El pueblo había decidido callar. Todos sabían algo. Todos habían elegido el silencio. Esa noche, el comisario caminó hasta el bosque. Quería entender, quería sentir lo que Ernesto había sentido. La niebla era espesa. Los árboles crujían. El viento traía ecos. Ecos del pasado. Ecos del silencio. El día siguiente, amaneció con una niebla más espesa que de costumbre. Alejandro se despertó antes del alba inquieto. Había algo en el aire. Una tensión que no se disipaba ni con el café fuerte, ni con el silencio del pueblo. Caminó hasta el estudio de Ernesto una vez más, esta vez sin buscar pruebas, sino respuestas. El retrato seguía allí, inmóvil, incompleto. Alejandro se sentó frente a él. Imaginó el momento en que Ernesto lo pintaba, los trazos lentos, la duda en cada pincelada. ¿Por qué borrar el rostro? ¿Por qué dejarlo así, como una sombra sin identidad? En ese instante, recordó algo que Isabel había dicho. Me persigue, me habla. ¿Era posible que el retrato fuera más que pintura, un símbolo, una confesión? Decidió volver a hablar con Isabel. Esta vez, no como comisario, sino como hombre. Ella lo recibió con los ojos cansados, las manos temblorosas. Lucía era mi amiga, dijo sin que él preguntara. Desapareció y nadie hizo nada. Ernesto dijo que se había ido. Pero yo sabía que no era cierto.
Alejandro la miró en silencio. ¿Sabes qué pasó? No, pero sé que él sabía, y que Clara también. La mención de Clara lo llevó directamente a su casa, esta vez sin previo aviso. Clara lo recibió con una sonrisa forzada. «¿Otra vez aquí, comisario? Necesito que me cuentes sobre Lucía». Clara se tensó. Caminó hacia la ventana. Afuera, la niebla cubría el jardín como un sudario. Lucía era especial. Mi tío la admiraba. Tal vez demasiado. Yo era joven, no entendía. Pero algo pasó. Algo que cambió todo. ¿Qué pasó? No lo sé. Solo sé que después de su desaparición, Ernesto dejó de pintar rostros. Solo sombras. Solo ausencias. Alejandro sintió que se acercaba a algo. Volvió a la iglesia. Padre Tomás lo esperaba, como si supiera que vendría. Lucía vino a confesarse. Sí, una vez. Estaba asustada. Dijo que alguien la seguía, que alguien la había tocado. No dijo quién. Pero lloraba, temblaba. ¿Y tú qué hiciste? Recé. Le dije que hablara, que no callara. Pero al día siguiente, desapareció. El comisario salió con el alma pesada. Todos habían callado, todos habían visto, nadie había hecho nada. Esa noche revisó los archivos del reloj. La huella de Luis estaba allí, pero también otra, parcial, borrosa. No coincidía con ninguno de los sospechosos. ¿Alguien más? ¿Un testigo? Un cómplice. Volvió a hablar con Luis, esta vez con dureza. ¿Qué hiciste esa noche? Luis lo miró con ojos vacíos. Fui a verlo. Quería respuestas. Quería saber qué pasó con Lucía. ¿Y qué te dijo? Nada. Me mostró el retrato. Me dijo que era su castigo, que cada noche lo miraba, que cada noche ella lo juzgaba. ¿Lo mataste? Luis bajó la cabeza. No, pero lo deseé. El comisario Alejandro Muñoz sabía que estaba cerca. El silencio del pueblo comenzaba a agrietarse. Las miradas esquivas, las frases incompletas, los recuerdos reprimidos. Todo estaba a punto de derramarse, pero aún faltaba una pieza, una verdad que nadie quería pronunciar. Esa noche, Alejandro regresó al estudio de Ernesto. Se sentó frente al retrato sin rostro y lo observó durante horas. La pintura parecía viva, el cabello ondulado, el vestido azul, la postura serena. Solo faltaba el rostro, solo faltaba la identidad. Alejandro cerró los ojos y escuchó. No el viento, no la lluvia, sino el eco de una historia que el pueblo había enterrado. Al día siguiente convocó a los 4 sospechosos en la iglesia. No en la comisaría, no en el ayuntamiento. En la iglesia. Quería que el peso del lugar hiciera hablar a los que habían callado. Isabel llegó primero, con los ojos bajos. Clara, elegante como siempre, pero con las manos temblorosas. Padre Tomás, con el rostro pálido. Luis con la mirada perdida. Alejandro no habló de pruebas, habló de Lucía. Ella vivía aquí, estudiaba con Ernesto. Desapareció, nadie la buscó, nadie la nombró. Pero todos la recuerdan, el silencio fue absoluto. El retrato sin rostro es ella. Ernesto la pintó y luego borró su cara. ¿Por qué? Isabel rompió el silencio. Porque la amaba. Y porque le hizo daño. Clara la miró con rabia. No sabes lo que pasó. Sé que tú también lo sabías, respondió Isabel. ¿Y que lo ocultaste? Padre Tomás intervino. Ernesto vino a mí. Me confesó que había cruzado límites, que había traicionado su vocación, su arte, su alma. Luis se levantó. Yo fui a verlo esa noche. Le pedí que hablara, que dijera la verdad. Él me mostró el retrato. Me dijo que cada noche lo miraba, que cada noche Lucía lo juzgaba. ¿Lo mataste?, preguntó Alejandro. Luis negó con la cabeza. No, pero lo deseé. Lo empujé. El reloj cayó. Él tropezó. No sé si fue accidente o castigo. Alejandro lo miró en silencio. Sabía que la justicia no siempre era clara, que la culpa no siempre era lineal. Clara se levantó. Mi tío me lo confesó. Me dijo que Lucía había querido irse, que él no la dejó, que la retuvo, que la asfixió con su obsesión. Yo lo odié, pero también lo protegí, porque era mi familia, porque era mi sangre. Isabel lloraba. Padre Tomás rezaba. Luis temblaba. Alejandro se levantó. La verdad está en el silencio, pero también en el eco, y este pueblo ha vivido demasiado tiempo entre ecos. Ordenó la detención de Luis, no por asesinato, sino por encubrimiento.
Clara fue citada por obstrucción. Isabel quedó libre. Padre Tomás pidió perdón. El retrato fue retirado del estudio, colgado en la iglesia, sin rostro, como símbolo, como advertencia. El pueblo despertó con una calma extraña. La niebla seguía cubriendo los tejados, pero algo había cambiado. El silencio ya no era cómodo, era pesado, era culpable. Luis Fernández fue trasladado a Santiago, no por asesinato, sino por encubrimiento. Clara Robles fue citada por obstrucción de la justicia. Isabel Ortega quedó libre, pero con el alma rota. Padre Tomás pidió perdón en su sermón del domingo. Nadie respondió. Nadie lo miró. El retrato sin rostro fue retirado del estudio de Ernesto. Alejandro decidió colgarlo en la iglesia, en una pared lateral sin marco, sin nombre. Allí, bajo la luz tenue de las velas, la figura de Lucía observaba a todos, sin ojos, sin boca, sin juicio, solo presencia. El comisario caminó por última vez por las calles de Valverde del Silencio. Saludó a los vecinos. Algunos respondieron, otros bajaron la mirada. Sabía que el pueblo no cambiaría, que el silencio seguiría siendo su escudo, pero también sabía que había dejado una grieta, una herida, una posibilidad. Antes de partir visitó la tumba de Ernesto. No había flores, solo una piedra con su nombre. Alejandro dejó una nota. La verdad no muere, solo espera. Subió al coche. Miró el reloj. Marcaba las 03:12. Sonrió con tristeza. Esa hora ya no era solo un número. Era un símbolo. El momento en que el pueblo decidió callar. El momento en que el arte dejó de ocultar. El momento en que el silencio habló. Mientras el coche se alejaba por el camino de tierra, las campanas de la iglesia sonaron. No con solemnidad, no con alegría. Sonaron como un eco, como un lamento, como un recordatorio. Valverde del Silencio volvió a su rutina. Pero algo había cambiado. En cada piedra, en cada sombra, en cada retrato, Lucía estaba presente. No como víctima, no como fantasma, sino como verdad. Y el silencio por primera vez se sintió culpable.